Hoy, en Desde la Sombra, terrorismo nuclear, terrorismo del Estado. Las últimas piezas del rompecabezas para que las encajen en su lugar, para que les ayuden a ver el panorama del mundo en que vivimos. Este capítulo trata de armas de destrucción masiva, armas atómicas, armas nucleares, mini bombas nucleares. ¿Sorprendidos? Ha habido muchos ataques nucleares a lo largo de los años disfrazados de coches bomba y de terrorismo islámico. Empezando por Beirut, Líbano, en 1983. En los cuarteles de los marines estadounidenses y de los paracaidistas franceses. En la embajada egipcia en Islamabad, Pakistán, en 1995. En las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. La lista es muy larga. En Bali, en Tarata, Perú, en El Nogal, Colombia, en El Jobar, Arabia Saudita y también en la embajada australiana en Yakarta, Indonesia, en el año 2004. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Dmitry Halazov, un antiguo oficial de la unidad militar nuclear, conocida también como el Servicio de Control Especial del 12º Departamento del Ministerio de Defensa de la antigua Unión Soviética. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre las armas de destrucción masiva. Una bomba convencional es algo que cualquiera puede hacer, con los ingredientes que se pueden comprar en una tienda. Para la otra hay que tener una base científica para saber cómo hacerla al menos. Si no, se te explotará. La diferencia entre una bomba convencional y una bomba nuclear: la nuclear necesita diversos ingredientes como plutonio y uranio enriquecidos. En las bombas caseras, al contrario que en las bombas nucleares, hay un montón de componentes que encuentran en almacenes y tiendas así. Dmitry, ¿cuál es la diferencia entre un atentado convencional y una explosión nuclear? Desde el punto de vista físico, una explosión nuclear es la radiación instantánea de una energía enorme. Pero en términos prácticos, comparada con una explosión convencional, hay algunas diferencias. La parte más importante y peligrosa es la radiación térmica. Una explosión ordinaria no produce fuego. La explosión extingue el fuego. Por el contrario, la explosión nuclear quema a la gente, quema todo a su alrededor. Esparce el fuego debido a la radiación térmica. La onda expansiva de una explosión térmica es mucho más poderosa que la de una explosión convencional. El término mini bomba nuclear es un término no oficial. Se refiere de forma general a una carga nuclear portátil diseñada para explotar con diferentes potencias. Desde algunas tan bajas como 0,01 kilotones o 10 toneladas de TNT, hasta 1 kilotón y a veces incluso varios kilotones. La potencia la establece el usuario final. La potencia de las bombas atómicas se miden en kilotones, cada uno de ellos equivalente a 1000 toneladas de TNT. Las armas de fisión, como los reactores atómicos, sacan provecho de las propiedades físicas de ciertos isótopos de los elementos radiactivos como el uranio 235. Estos isótopos pueden producir una reacción en cadena que en una bomba desemboca en una explosión enormemente potente y en radioactividad, la lluvia radiactiva local que la sigue. Tan solo son válidos los isótopos poco comunes y altamente radiactivos de elementos como el uranio o el plutonio. La gran cantidad de energía que se libera en la separación de átomos proviene de la enorme fuerza de enlace que se requiere para mantener a los protones y a los neutrones unidos en sus núcleos. Dmitry Halazov ha declarado públicamente que muchos de los llamados coches bomba son en realidad mini o micro explosiones nucleares. Dmitry, ¿cuáles son los signos que nos explican que se trata de una bomba nuclear?
Cuando hablamos de los explosivos convencionales, coches bomba, nunca queda un cráter. Las leyes básicas de la física demuestran que los gases provenientes del estallido tienen la extraña costumbre de expandirse solo en las direcciones con menor resistencia. De ese modo, como resultado de la detonación, el suelo bajo el coche no se convertiría en ningún tipo de agujero, ni grande ni pequeño, únicamente un artefacto explosivo enterrado, al menos de forma superficial, podría crear un cráter. Cuando los terroristas utilizan pequeños explosivos nucleares, estos no estallan en la superficie. Usualmente los esconden en un alcantarillado para minimizar los efectos físicos de la explosión nuclear. En el caso de una serie de mini explosiones, obviamente debe dejar un cráter, que puede ser bastante grande, con un ancho considerable, de cerca de 20 metros, y una profundidad de 10 metros o algo así, dependiendo de la composición del suelo, si es blando o duro, si tiene arena o roca. El problema de un artefacto nuclear es que no solo mata debido a la explosión en sí, sino también por al menos 3 factores destructivos más, razón que lo eleva a la categoría de arma de destrucción masiva. Mata, además de por la propia explosión, por su tremenda onda expansiva representada por un frente de aire duro con una sobrepresión extrema que viaja a velocidad supersónica, y también por su radiación penetrante que está formada por rayos gamma y neutrones de alta energía, y por fin por su calor irradiado, es decir, por su radiación en espectros visibles, ultravioletas e infrarrojos. Imaginemos a un riquísimo terrorista en una cueva de 5 estrellas de Afganistán. Dimitri, este terrorista puede teóricamente hacer una bomba nuclear. Si no, ¿por qué no? No, es imposible debido al diseño de las armas nucleares. Las bombas nucleares pueden obtenerse a partir del uranio enriquecido o del plutonio. Si puede obtener el uranio enriquecido de un país desarrollado, podría fabricar armamento nuclear a partir del mismo. El uranio tiene una masa crítica que se ubica alrededor de los 50 kilos. Para evitar que la explosión ocurra prematuramente, el uranio es separado en 2 submasas críticas. Cuando se desea producir la explosión, se unen las 2 partes para obtener la masa crítica necesaria. Y así, el siguiente paso es la explosión nuclear. Entonces, cuando se intenta unir las 2 partes del uranio, tiene que moverlas a una velocidad muy alta. Si las acerca lentamente, simplemente se evaporan. El uranio tiene lo que se llama un escudo de neutrones alrededor de sí mismo, porque los neutrones en su interior siempre intentan escapar a la superficie. Cuando se intenta acercar las 2 partes de uranio entre sí, antes de que el metal haga contacto, se produce un campo de neutrones, y una vez que esto tiene lugar, ocurre una reacción nuclear similar a la que se produce dentro del reactor. Eso no producirá la explosión, pero sí tendrá como resultado un sobrecalentamiento. Para lograr unir estas 2 piezas de uranio, antes de que ocurra este fenómeno, hay que desplazarlas a una velocidad de 2,5 kilómetros por segundo. Para alcanzar esta velocidad en un tiempo breve, si hablamos de las partes del uranio, es difícil de lograr y solo los países desarrollados cuentan con el nivel de tecnología necesario. Los terroristas no pueden hacerlo, es imposible. El plutonio es todavía más difícil de fabricar. La mínima velocidad para juntar las partes del uranio es de 2,5 kilómetros por segundo. Y si hablamos del plutonio, la velocidad necesaria para juntar las 2 partes del plutonio es de 12,5 kilómetros por segundo. Las cargas basadas en el plutonio no usan el antiguo diseño de cañón, sino el llamado sistema de implosión, en el que una masa ligeramente subcrítica de plutonio 239 se comprime hasta formar una masa crítica por medio de explosiones simultáneas bien calculadas de materiales explosivos convencionales. Se hace del siguiente modo. La masa crítica de plutonio en su fase de cristalización es de 11 kilogramos. O puede ser menos dependiendo de su fase de cristalización. Entonces, en primer lugar, se produce una masa levemente subcrítica, unos 10 kilogramos. Después se le da una forma redonda ideal. Posteriormente se colocan cargas de explosivos convencionales repartidas alrededor de este núcleo de plutonio. Y por último, hacen detonar simultáneamente todos los explosivos alrededor de este núcleo.
Esta explosión simultánea comprime el núcleo central. Debido a este estado de compresión, el plutonio pasa de una condición subcrítica a una condición crítica, y esto provoca la detonación nuclear. El armamento de fusión es simplemente demasiado sofisticado, caro, pesado, voluminoso como para ser usado por terroristas. No, de hecho normalmente no tienen acceso a los materiales. Normalmente se usa por el gobierno. No, porque hay que tener mucho dinero para conseguir todos los materiales. Es decir, la parte química es algo que debe de costar una fortuna, así que no. Ahora bien, mientras que los diseños de armas nucleares rudimentarios no pueden alcanzar potencias altas, sí que podrían producir una explosión nuclear de entre 10 y 12 kilotones, igual que Hiroshima. Y como no hemos tenido ningún atentado parecido a lo de Hiroshima, podemos con toda seguridad descartar las teorías de conspiración del gobierno estadounidense de que los terroristas pueden llegar a tener acceso a las bombas nucleares. En cuanto a las bombas de plutonio, la tecnología es tan sofisticada que los detonadores deben sincronizarse a un nivel de microsegundos, porque si las cargas de implosión estallan de forma mínimamente asincrónica, las ondas de la detonación destruirían el núcleo de plutonio y la carga nuclear se tornaría inservible. Solo Rusia, Estados Unidos, Francia, Israel y en el caso de necesidad Suiza y Japón, debido a su altísimo nivel tecnológico, pueden ahora o podrían pronto fabricar armas nucleares o mini nucleares con potencia de 0,1 kilotones con base de plutonio. Por ejemplo, la India se embarcó en el desarrollo de armas nucleares de plutonio en los años 50, pero a pesar de sus considerables recursos financieros e intelectuales, no fue capaz de fabricar ni una sola carga nuclear con base de plutonio válida antes de medianos de los años 70. Aún hoy, más de 35 años después de su primera prueba nuclear con éxito, los indios son incapaces de fabricar mini bombas nucleares, tan solo dominan las cabezas nucleares de tamaño utilizado para misiles balísticos. Ahora, si alguien cree de verdad que Saddam Hussein y Osama Bin Laden fueron capaces de fabricar una mini bomba nuclear, que se cree también que Osama Bin Laden y el líder talibán Mullah Omar podrían aterrizar en la Luna con una nave espacial improvisada. ¿Qué significa zona cero en mi opinión? Bueno, normalmente utilizan el término zona cero refiriéndose al lugar donde cayó el Centro Mundial de Comercio. Es donde culminan las cosas. Cuando se trata de una explosión o algo así, es el punto de ebullición, el epicentro de cualquier desgracia. Caso concreto de atentado nuclear, Al-Khobar, Arabia Saudita, el año 1996. Después del Khobar, el gobierno estadounidense de forma inmediata llamó a la zona del ataque Zona Cero. Dmitry Halazov, ¿qué significa Zona Cero? El término zona cero es un término militar muy específico. Significa el punto de explosión nuclear o su proyección hacia la superficie terrestre, en el caso de una explosión nuclear subterránea o atmosférica. Así que no tiene ningún otro significado, al menos no lo tenía hasta el 11 de septiembre. En el atentado de Al-Khobar, la potencia de la explosión fue enorme. En el lugar donde se había colocado el camión, quedó un enorme cráter de 26 metros de ancho y 11 de profundidad. La onda expansiva se percibió a 32 kilómetros de distancia, en el estado de Bahrein, en el Golfo Pérsico. El lugar del atentado se llamó, por supuesto, Zona Cero. Así que Zona Cero, en todos sus usos, antes del 11 de septiembre, solo tenía un significado: el lugar de una explosión nuclear. Y lo más llamativo es que el término Zona Cero se usó para atentados con coches bombas muy concretos. Por ejemplo, se usó en el famoso atentado contra los cuarteles de Estados Unidos en Beirut, en 1983. Se usó para el atentado de Oklahoma en 1995. Se usó para varios atentados en Latinoamérica.
cuando los consejeros norteamericanos a los que invitaron a investigar llamaron a esos lugares zonas cero. Por supuesto, se utilizó en el primer bombardeo del Centro Mundial de Comercio en 1993. En Oklahoma, como ya he dicho, en Al-Jubar también se llamó la zona cero. También se utilizó en el caso del 11 de septiembre, como recuerdan, como nombre para llamar a las bases demolidas del Centro Mundial de Comercio. Pero no es de la jerga de los periodistas, es de la jerga de la defensa civil y la militar. En Oklahoma City, un atentado atribuido a la extrema derecha norteamericana y llevado a cabo supuestamente por Timothy McVeigh con 2.300 kilos de fertilizante causó unos daños terroríficos. Sin embargo, la versión oficial tiene poco que ver con la realidad. Dimitri, ¿qué pasó en Oklahoma City? En Oklahoma se preparó una mini bomba nuclear de 0,1 kilotones estándar para que estallara. La escondieron en una alcantarilla enfrente del edificio escogido como objetivo. El atentado de Oklahoma produjo una señal sísmica de 3.0 en la escala de Richter, que corresponde a 29 toneladas de TNT enterradas bajo el suelo. Esa es la cifra oficial. ¿Cómo conseguiría un camión cargado supuestamente con 2 toneladas de explosivos baratos generar tal señal sísmica? Quiero decir, la profundidad suficiente como para comunicar toda su energía explosiva a la Tierra y ni la más mínima parte de ella a la atmósfera. Hay que entender que un camión cargado con explosivos no produciría ningún tipo de señal sísmica porque su energía se encauzaría por el medio menos consistente, a través del camino que ofreciera menos resistencia, es decir, hacia la atmósfera y no hacia la Tierra. Esto es aún discutible porque la mayoría de la gente solo tiene acceso a lo que les muestran en la televisión. Yo personalmente no lo sé. Lo que sé es que siempre que utilizan el término terrorismo es cuando algo se hace público. No es como quién está detrás de cada atentado. La gente siempre piensa que hay grupos diferentes cuando en realidad es un único grupo. Me imagino que es alguien de Estados Unidos contra alguien del extranjero. El atentado dañó más de 300 edificios a su alrededor en un radio de 16 cuadras, mató a más de 150 personas e hirió a unas 1000 más. La mayor parte de las lesiones fueron quemaduras, lo que es muy normal para las explosiones nucleares, pero no características para las explosiones convencionales. Tampoco hay que olvidar que todo el equipamiento electrónico en torno al edificio elegido como objetivo se quemó, debido al pulso electromagnético de una explosión nuclear. Una explosión nuclear liberaría no solo enormes cantidades de neutrones, sino también de electrones, ya que estos últimos son incluso más numerosos que los primeros. Además, los rayos gamma liberados en una explosión crearían electrones adicionales, porque cada fotón gamma que choque contra un átomo del aire que lo rodea, desprendería de él un electrón, de forma que ionizaría el ambiente. Pronto, todas aquellas enormes cantidades de electrones liberados, debido a su peso relativamente ligero y a su gran velocidad, abandonarían la zona inmediata a la explosión de la que habrían acabado de nacer y volarían en todas direcciones. Eso crearía una fuerte corriente horizontal que, a su vez, actuaría como una chispa gigante que podría crear una radiación electromagnética de banda ancha extremadamente fuerte. Entre tanto, muchos átomos de esa área se pueden ionizar por la partida de los electrones. Por eso, atraerían un gran número de electrones de las zonas vecinas que se concentrarían justo debajo del terreno de la explosión, ya que esos electrones con carga negativa se interesarían en las altas concentraciones de iones con carga positiva que habría sobre el área. La combinación de estos sucesos electromagnéticos interrumpiría de forma grave cualquier tipo de comunicación por radio que dependiera de las condiciones del campo electromagnético. Además, provocaría corrientes de tensión extremadamente alta en distintos conductores, entre ellos las líneas eléctricas, los transformadores, las antenas, los cables de comunicación, los transistores, las placas base, etc. Aquel atentado de 1995 fue el peor acto de terrorismo que había sufrido Estados Unidos hasta el 11S. Pero le proporcionó al gobierno norteamericano la excusa que necesitaba y el pretexto preciso para adoptar nuevas medidas de emergencia.
el proyecto de ley antiterrorista que unos cuantos meses más tarde, pisándole los talones al 11S, se convirtió en la seguridad interior que privó a los ciudadanos estadounidenses de mayor parte de sus derechos constitucionales. Entre otras cosas, el proyecto de la ley antiterrorista prevé juicios secretos, la deportación de residentes extranjeros sin seguir el procedimiento reglamentario y la confiscación de los activos de cualquier individuo u organización al que un gobierno cada vez más criminal declare arbitrariamente terrorista. América del Sur ha tenido su parte de coches bomba que dejó grandes áreas de daño detrás de ellos. Estos ataques fueron atribuidos a las FARC, como en Nogal, el ataque del Club Nocturno en Colombia en el año 2003 y al Sendero Luminoso en el atentado con coche bomba supuestamente en Tarata de Lima. Dimitri, ¿qué pasó? En el caso de Nogal y de Tarata se utilizó una típica mini bomba nuclear de alta precisión con base de plutonio de 0,1 kilotones, el equivalente a 100 toneladas de TNT. La explosión provocó un cráter bastante grande, lo cual indica que la carga nuclear estaba enterrada en el suelo. Los coches bomba no crean cráteres porque la fuerza de la explosión se dirige por la vía que ofrece menos resistencia, es decir, hacia arriba y hacia los lados, pero nunca hacia abajo. También produjo lesiones por radiación a la gente y quemó todos los equipos electrónicos de las cercanías con su pulso electromagnético. Para cualquier experto forense nuclear, lleva el sello inconfundible de una explosión nuclear. Una bomba normal, y no importa con qué esté hecha, no quema a la gente. Tampoco produce pulso electromagnético o radiación. Por supuesto, se llamó zona cero también. Y lo que es más importante es que especialistas estadounidenses que llevaron a cabo la investigación inmediatamente establecieron que el dispositivo usado para la bomba en Nogal fue el mismo que el de la bomba de Oklahoma en 1995. Así que desde 1992, el terror nuclear se ha elevado al nivel de enemigo global para reemplazar al extinto comunismo y fundamentalistas islámicos. También ha habido un ataque contra la embajada de Israel en Argentina. ¿Es verdad que nos cuentan que ha sido los iraníes? Esta fue la bomba de 1992. En este caso, el beneficiado principal de este atentado ha sido Israel por esa cuestión, Irán y Argentina. ¿Recuerda que Argentina entonces tenía aspiraciones nucleares? Ahora no, pero en aquellos días incluso estaba planeando desarrollar armas nucleares, y no solo armas, sino un programa nuclear. Incluso se hablaba de reactores. En ese sentido, Argentina e Irán estaban estableciendo muy buenas relaciones para operar en el campo de la investigación nuclear. No era cooperación en el área de armas nucleares, sino reactores, pero era cooperación nuclear. Por supuesto, Israel no estaba contento con eso porque trataban a Irán como a un enemigo, así que no podían permitir que Irán tuviera tecnología nuclear. Así que estaban impacientes por interrumpir la promesa de cooperación entre Argentina e Irán en el terreno nuclear. Así que en la embajada de Israel hubo una explosión en medio de la sede, no afuera, sino ahí mismo, adentro. Se formó una enorme nube en forma de hongo, una de las características de la explosión nuclear, y se culpó a los iraníes de haber hecho explotar una verdadera bomba nuclear en medio de la capital de Argentina. Creo que es bastante obvio, lo absolutamente inverosímil, que es la versión oficial de los acontecimientos. Y por supuesto, la cooperación nuclear entre Argentina e Irán ya no era posible. A lo largo de los años, Israel ha enviado a sus equipos a matar enemigos en Beirut, Túnez, Malta, Amán y Damasco. Sin embargo, la Comisión de las Naciones Unidas ni siquiera se molestó en considerar al culpable más probable de los atentados de Buenos Aires, el Mossad, como uno de los perpetradores potenciales. Se excluyó por deferencia al mini Estado de Israel y a sus destacados servicios secretos. Dimitri, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Se trata de un terrorismo que cada vez tiene un rostro menos definido, que no cuenta ni con un credo ideológico ni con un objetivo político. Se trata de un terrorismo cuyas motivaciones
son el poder y la avaricia. El terrorismo nuclear contra amigos y enemigos por igual, contra cualquiera que no se muestra dispuesto a atacar la línea imaginaria que separa el mundo del mal y el reino de los muertos. Lo que hemos contado hoy sorprenderá poco a la élite mundial. Al fin y al cabo, solo ellos y nadie más son los responsables de la mayor parte de los supuestos ataques nucleares disfrazados de coches bomba, sean de ETA, de Hezbollah, de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, de los talibanes o del mismísimo Papá Noel y sus 7 enanitos. Lo que garantizo es que la élite en los pasillos del poder tendrá sus propias pesadillas después de ver este episodio de Desde la Sombra, porque la verdad por fin ha salido a la luz. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. En el año 2004. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Dmitry Halazov, un antiguo oficial de la Unidad Militar Nuclear, conocida también como el Servicio de Control Especial del 12º Departamento del Ministerio de Defensa de la antigua Unión Soviética. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre las armas de destrucción masiva. Una bomba convencional es algo que cualquiera puede hacer, con los ingredientes que se pueden comprar en una tienda. Para la otra hay que tener una base científica para saber cómo hacerla al menos. Si no, se te explotará. La diferencia entre una bomba convencional y una bomba nuclear: la nuclear necesita diversos ingredientes como plutonio y uranio enriquecidos. En las bombas caseras, al contrario que en las bombas nucleares, hay un montón de componentes que encuentran en almacenes y tiendas así. Dmitry, ¿cuál es la diferencia entre un atentado convencional y una explosión nuclear? Desde el punto de vista físico, una explosión nuclear es la radiación instantánea de una energía enorme, pero en términos prácticos, comparada con una explosión convencional, hay algunas diferencias. La parte más importante y peligrosa es la radiación térmica. Una explosión ordinaria no produce fuego. La explosión extingue el fuego. Por el contrario, la explosión nuclear quema a la gente, quema todo a su alrededor, esparce el fuego debido a la radiación térmica. Hoy, en Desde la Sombra, terrorismo nuclear, terrorismo del Estado. Las últimas piezas del rompecabezas para que las encajen en su lugar, para que les ayuden a ver el panorama del mundo en que vivimos. Este capítulo trata de armas de destrucción masiva, armas atómicas, armas nucleares, mini bombas nucleares. ¿Sorprendidos? Ha habido muchos ataques nucleares a lo largo de los años disfrazados de coches bomba y de terrorismo islámico. Empezando por Beirut, Líbano, en 1983. En los cuarteles de los marines estadounidenses y de los paracaidistas franceses. En la embajada egipcia en Islamabad, Pakistán, en 1995. En las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. La lista es muy larga. En Bali, en Tarata, Perú, en El Nogal, Colombia, en El Jobar, Arabia Saudita, y también en la embajada australiana en Yakarta, Indonesia. La onda expansiva de una explosión térmica es mucho más poderosa que la de una explosión convencional. El término mini bomba nuclear es un término no oficial. Se refiere de forma general
a una carga nuclear portátil diseñada para explotar con diferentes potencias, desde algunas tan bajas como 0,01 kilotones o 10 toneladas de TNT, hasta 1 kilotón y a veces incluso varios kilotones. La potencia la establece el usuario final. La potencia de las bombas atómicas se miden en kilotones, cada uno de ellos equivalente a 1000 toneladas de TNT. Las armas de fisión, como los reactores atómicos, sacan provecho de las propiedades físicas de ciertos isótopos de los elementos radiactivos como el uranio 235. Estos isótopos pueden producir una reacción en cadena